basada en argumentos técnicos, que estaba basada básicamente en la tecnología de minisatélites, que en el año 2006 era muy poco conocida. La tecnología de los minisatélites es una tecnología que ha venido evolucionando con el tiempo, con la nanotecnología, y ha hecho que los costos de los satélites se reduzcan drásticamente. Para tener una idea, los satélites, por ejemplo, comerciales, como el Iconos, el Kuiper, que son los más conocidos, tienen un costo aproximado de $500 millones y tienen un nivel de detalle de 1 metro. Actualmente la tecnología de los minisatélites han logrado construir satélites de similares características que cuestan 10 veces, cuestan $50 millones. Es decir, en un periodo de tiempo muy corto se ha logrado hacer accesible a países en vía de desarrollo de esta tecnología tremenda, poderosa, que brinda muchísimos beneficios al desarrollo de los países. Y es un poco lo que voy a tratar de explicar en esta exposición, la viabilidad de la implementación de un satélite para el Perú, que es obviamente, como les mencioné, un tema que yo tengo mucha fe y que creo que es totalmente viable. Los antecedentes, bueno, creo que ya están claros. En agosto del 2005, CONIDA inscribe en el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, en el MEF, el proyecto. Es la partida de nacimiento del proyecto satelital peruano. Posteriormente, en julio del 2006, el Congreso de la República aprueba la ley 28799, ¿no? que declara de interés nacional, ojo, interés nacional, la implementación del Centro Nacional de Operación de Imágenes de Satélite, y bueno, es delegado a CONIDA, a la PCM, al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa a CONIDA, para que se encargue de ejecutar esto, a través de un proceso administrativo, que es un estudio a nivel de perfil, un estudio a nivel de prefactibilidad y un estudio a nivel de factibilidad. Todo eso ya fue concluido. Gracias al excelente trabajo que desarrolló por el coronel Pasco, lo que no se hizo en mucho tiempo, se logró en un corto periodo, se logró por fin tangibilizar este anhelo en ya un estudio definitivo. Es decir, el marco legal, la norma 28799, y el marco administrativo a nivel de gobierno está cerrado. Ya hemos llegado hasta el nivel del estudio de factibilidad. Entonces, digamos, estamos ahí, inclusive entiendo viabilidad económica del proyecto. Pero no sé si se contará o no con los recursos, pero esto está a un nivel de decisión política. ¿Correcto? La ley, voy a leer brevemente un párrafo acá de la norma para tener claro el tema de las aplicaciones, que creo que es un tema importante. Que dice acá, dice, el Centro Nacional tiene por finalidad permitir un mayor acceso a la información satelital oportuna del entorno geográfico del poblador peruano, a fin de proporcionar los instrumentos necesarios de planificación para el ordenamiento territorial, la prevención y gestión de desastres, la disminución del riesgo en la defensa y seguridad nacional, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales. Entonces, como vemos, es un proyecto de interés nacional de aplicación transversal al Estado peruano, ¿no? Si bien es cierto, defensa es quien conduce el proceso, pero no nos equivoquemos y pensemos que es un proyecto netamente militar, ¿no? Bueno, estos son parte de la documentación que yo fui monitoreando, el tema de la OPI cuando aprueba el primer presupuesto, etcétera, etcétera, que es un tema simplemente de antecedentes del proyecto. El estudio de prefactibilidad, como ustedes ya se ha mencionado previamente, define ciertas características básicas de este satélite, y ojo, dice una resolución de al menos 2.5 metros. ¿Qué significa de al menos? O sea, por lo menos. Quiere decir que pueden haber propuestas que ofrezcan 2 metros, 1 metro o 50 centímetros. O sea, no nos equivocamos pensando de que esto está fijando de que el satélite va a ser de 2,5 metros. Sino eso va a depender de las propuestas que se presenten. Y yo les digo con conocimiento de causa que hay propuestas que se ajustan al presupuesto y que son muchísimo mejores, y que al final voy a hablar de una de estas propuestas para que tengamos claro el tema de lo que estamos hablando. Que no estamos hablando de sueños, no estamos hablando que sí, con el presupuesto que se ha fijado en el estudio, podemos tener un satélite de excelentes características que significarían un gran avance para el país en un periodo de tiempo muy corto. Y un tema importante está relacionado al costo-beneficio de este proyecto. Cuando Chile, luego de un largo proceso como de 7 años, ya tiene su satélite volando, hace pocos meses fue lanzado, ellos también hicieron un proceso muy largo como el nuestro. Hicieron primero una adjudicación directa, se anuló, al final terminaron dando al mismo que habían anulado, le dieron el contrato cuando ya fue hecho por licitación internacional. Pero ellos, obviamente, para llegar a todo ese proceso,
tuvieron que hacer un estudio igual. Y en ese estudio que hicieron en Chile, lograron, basado en otros estudios de otros países, determinar que el incorporar al aparato del Estado la información satelital permite incrementar el PBI en 0.3%. Correcto, eso es lo que... ¿Por qué? Porque le vamos a proveer a instituciones como la OEFA, por ejemplo, el Organismo de Fiscalización Ambiental, a Defensa Civil, a N instituciones que vamos a ver las aplicaciones ahorita, las herramientas para que puedan trabajar. Como yo les decía, Defensa Civil, por ejemplo, no es que no necesiten información satelital, sino que no tienen los recursos, no tienen los medios, no tienen la accesibilidad, no tienen la oportunidad de la compra, porque no hay caja chica, porque no lo presupuestaron en el presupuesto el año pasado, porque el momento que ocurre el desastre se recurren a un proveedor como yo y me piden una imagen de una zona de un desastre y yo le voy a decir, te voy a dar la imagen dentro de 8 semanas. Y ya la información ya no sirve dentro de 8 semanas. Entonces, hay una serie de factores que hacen necesario que este proceso se lleve de una manera oportuna. Y esto es, bueno, parte del estudio que hizo la Agencia Chilena del Espacio, donde indica que ellos estiman, ¿no?, un crecimiento. En el caso de Nueva Zelanda, el incorporar este tipo de información al aparato del Estado representó un incremento del 0.8% del PBI. En el caso de Australia fluctuó entre 0.6 y 0.2, y los chilenos, digamos, de una manera conservadora dijeron, bueno, nosotros nos vamos a situar en un 0.3, ¿no? Y bueno, yo diría que en el Perú podríamos situarnos en un margen similar, teniendo en cuenta que el Perú, por sus características geográficas, le puede sacar muchísimo más provecho que Chile. Porque obviamente Chile pues, es una tira árida que tiene muy poco que monitorear. Perú, con las características geográficas que tiene muchísimas capacidades de explotación de la información, ¿no es cierto? O sea, tenemos costa, sierra, selva, tenemos glaciares, tenemos un mar inmenso, entonces tenemos mucho mayor posibilidad de explotar esta información. ¿Cuál es el panorama regional? Tenemos que Venezuela ya lanzó su satélite de teledetección y ya anunció su satélite de observación de la Tierra, Venezuela. En el caso de Brasil, bueno, Brasil, como sabemos, es uno de los países que está más avanzado en el tema. Brasil ha lanzado ya, tiene por lo menos 5 satélites, 3 de ellos de observación de la Tierra y como cerca de 4 de comunicaciones, de transmisión de datos. Interesante porque ellos lo que han hecho, yendo al tema Siban, por ejemplo, ellos han sembrado toda su Amazonía con estaciones remotas meteorológicas, automáticas, que tienen su propia fuente de energía y transmiten la información a unos satélites que se llaman satélites de colección de datos, que ellos mismos están construyendo, con cooperación internacional. Entonces ellos tienen todo un sistema de monitoreo meteorológico de todo su territorio a través de sus propios satélites. En el caso de, bueno, tienen ya proyectado mandar el CIBERS 3. Bueno, solamente mencionarlo, no es por maletear a nadie, pero por ejemplo el CIBERS 2A es un satélite que pesa 2,5 toneladas, o sea, más o menos una Custer, digamos, una Custer. Lo pensó para que haga una analogía con lo que lo voy a mostrar más adelante, ¿no? La tecnología, digamos, del siglo pasado con la tecnología de ahora. El CIBERS 2A es un satélite de tamaño de 2,5 toneladas, su máximo nivel de detalle es de 5 metros, tuvo un tiempo de vida de 2 años y costó 250 millones de dólares. Entonces, esa es tecnología, digamos, del siglo pasado. Ahora estamos hablando de la tecnología de ahora, es la tecnología de los mini satélites. Tenemos, viendo el ámbito regional, tenemos a Argentina, que ha lanzado el SAC-A, el SAC-B, y ahora tiene un sistema de radar, SAC-C, que lo ha lanzado el año pasado. Tenemos, bueno, Chile, que empezó el año 98, empezó Chile con su proceso, y acaba de lanzar un par de meses atrás el satélite SOT, el 2012. Y en el caso de Bolivia, Bolivia está ya en construcción con China un satélite de comunicaciones y también ya han anunciado un satélite de observación de la Tierra. Todavía no han definido con qué proveedor, ¿no? En el caso de Colombia, Colombia tiene un largo proceso de adquisición, también están un poco como nosotros, ¿no? Que no se decide, no se decide. El problema del caso de comunicaciones de Colombia es que ellos no tienen posición orbital. Y nosotros tenemos posición orbital y no tenemos satélites. Ellos tienen la plata para el satélite, pero no tienen la posición orbital. Nosotros no tenemos la plata, pero tenemos la posición. Creo que sería una buena alianza el poder trabajar. No, y lo digo en serio, ¿no? O sea, ellos tienen el dinero para la compra. Ellos convocaron una licitación en la cual decían, el que me ofrece satélite tiene que venir con su posición orbital bajo el brazo. Y es algo bien complicado, que un proveedor, una persona que construye satélites, se meta a conseguir una posición orbital. O sea, no es un negocio, ¿no? O sea, los países tienen posiciones y convocan y compran satélites. Entonces ellos han pedido un medio imposible, ¿no? Que venga un proveedor con una posición orbital. Entonces sería interesante, ¿no? El hecho de que tenemos ya, dado que hay una fluida trabajo con Colombia, poder trabajar de repente conjuntamente el tema del satélite, ¿no? Porque ellos ya tienen no sé si son 2 o 3
licitaciones internacionales frustradas tienen el dinero. Entonces, digamos, es el panorama. O sea, el hecho de un satélite, o sea, la Tierra no es un tema lejano. Ya tenemos Argentina, tenemos Brasil, en poco tiempo Venezuela, en poco tiempo Bolivia, en poco tiempo Colombia. Entonces, no es un tema inalcanzable. O sea, en todo caso, si nos seguimos demorando, vamos a ser los últimos en la región. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué hablamos de un satélite para el desarrollo nacional? Y acá, bueno, es mucha palabra, pero voy a digamos, a sintetizar el tema, ¿no? En algunas de las cosas que he puesto acá. Primero, por ejemplo, yendo a la coyuntura actual, hablemos del tema Conga. El tema Conga está representando en el país en este instante un embalse de proyectos de inversión. Eso todos lo sabemos: minería, petróleo, gas. Nadie quiere mover un dedo viendo lo que pasa en Conga ahora con este nuevo concepto de licencia social. Que no digo que esté mal, pero ahorita hay una expectativa tremenda. ¿Por qué? Porque ya no confían, porque las mineras han venido ¿cómo se llama?, contaminando, y los gobiernos regionales ya no quieren, ya no confían en el gobierno regional. Entonces, ¿qué pasaría si el presidente de la República decide implementar un satélite y no solamente implementa con imágenes a la OEFA, un centro de procesamiento al gobierno regional, en el cual semanalmente o mensualmente reciba imágenes de satélite de todos los proyectos mineros? Entonces, ya, ¿por qué? Porque dice, el presidente regional dice: yo no confío en la OEFA, pues, porque ellos están amañados con las mineras. Pues te pongo un sistema satelital para que ustedes directamente hagan su propio monitoreo de las operaciones mineras. Eso no lo podemos hacer con un satélite alquilado. Eso lo podemos hacer con un satélite propio. El poder atender a gobiernos regionales, municipalidades. Yo doy el ejemplo de Conga por la sensibilidad del tema y la coyuntura del tema pública. El Ministerio de Economía, por ejemplo, cada vez que llega un proyecto de inversión pública, lo primero que hace, ¿qué cosa es? Lo plotea en el Google, para ver si el proyecto cae donde dice, y si el proyecto beneficia a quienes debe beneficiar, y si el proyecto no está en una quebrada, para que en marzo se lo lleven